Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén pasando un día maravilloso. Hoy tenemos una historia que los va a cautivar, una de esas que nos recuerdan que el amor, cuando es sincero, puede manifestarse de las maneras más bellas y sorprendentes. Si son amantes de las historias románticas, de esos gestos que te tocan el alma y te hacen creer en el amor para siempre, entonces este vídeo es para ustedes. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un momento verdaderamente mágico, un instante que muchos soñaríamos vivir. Vamos a hablar de Kerem y Hande, una pareja que ha sabido conquistar nuestros corazones, y hoy les traemos la crónica de cómo Kerem decidió sorprender a Hande de una forma inolvidable. Y antes de entrar de lleno en este relato tan especial, si aún no lo han hecho, les hago una invitación muy especial: suscríbanse a nuestro canal. Dándole clic a ese botoncito rojo y activando la campanita, se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras historias, ninguna de nuestras dosis de inspiración y romanticismo que tanto nos gusta compartir con ustedes. Es una manera de apoyarnos y de que sigamos creando contenido que les encante. Ahora sí, prepárense para ser transportados a una noche que se tornó legendaria. Imaginen la escena: una velada tranquila, tal vez después de un largo día, la rutina haciendo de las suyas. Hande, sin sospechar nada, se encuentra inmersa en su mundo, quizás disfrutando de un momento de paz o simplemente esperando una noche más. Pero entonces algo extraordinario sucede. De repente el aire se llena de música. No es una música cualquiera, es una melodía que parece nacer de la nada, pero que poco a poco va tomando forma, envolviéndolo todo. Y ahí, apareciendo como sacado de un sueño, está Kerem, con una serenata dedicada exclusivamente a ella. Sí, han oído bien. Una serenata. No hay nada más clásico, más puro, más romántico que una serenata en pleno siglo XXI, especialmente cuando proviene de alguien que realmente ama. Imaginen la expresión en el rostro de Hande. El asombro inicial, la incredulidad y luego, sin duda, la emoción desbordante. Ver a Kerem allí con una guitarra o quizás acompañado de músicos, cantándole con todo su corazón, es el tipo de gesto que se graba a fuego en la memoria. No se trata solo de las notas musicales o las palabras de la canción, sino de la intención, del esfuerzo, de la dedicación que hay detrás. Kerem no escatimó en detalles para crear este momento perfecto. No se trata de regalar algo material, sino de invertir tiempo, energía y sobre todo, sentimiento puro. Cada nota cantada, cada acorde tocado, era un mensaje directo a Hande, un te amo dicho de la forma más elocuente posible. Y es que, seamos honestos, ¿quién no sueña con una sorpresa así? En un mundo donde las interacciones a menudo son rápidas y digitales, un gesto tan tangible y personal como una serenata es un verdadero tesoro. Nos recuerda la importancia de las conexiones humanas, de expresar nuestros sentimientos de manera abierta y apasionada. Kerem, al optar por esta forma tan tradicional y a la vez tan poderosa de demostrar su amor, no solo sorprendió a Hande, sino que también nos dejó a todos nosotros, los espectadores, admirados. Demostró que el romanticismo no ha muerto, que sigue vivo y coleando en los corazones de aquellos que se atreven a soñar y a actuar en consecuencia. ¿Y qué podemos decir de la elección de la canción? Seguramente Kerem eligió una melodía que tiene un significado especial para ambos, una canción que les recuerda su historia, sus momentos juntos, sus promesas. Quizás una canción que sonó el día que se conocieron, o la que escuchaban en sus primeras citas. Cada verso se convierte en un recuerdo, cada estrofa en una confirmación de lo que sienten el uno por el otro. Y mientras Kerem cantaba, Hande seguramente sentía una mezcla de alegría, gratitud y amor profundo. Podía ver en los ojos de Kerem la sinceridad de sus sentimientos, la dedicación que él ponía en cada palabra. Era un momento íntimo a pesar de estar quizás rodeados de gente o de ser presenciado por otros, porque en ese instante solo existían ellos dos y la música que los unía. Pensemos en la logística, en el coraje que se necesita para organizar algo así. No es algo que se haga sin pensar. Requiere planificación, quizás la complicidad de amigos o familiares, y sobre todo, una gran dosis de valentía. Kerem tuvo que superar cualquier posible nerviosismo, cualquier duda, y lanzarse a expresar su amor de una forma tan pública y emotiva. Y ese coraje es, en sí mismo, digno de admiración. Nos inspira a ser más audaces en nuestros propios actos de amor, a no tener miedo de mostrar lo que sentimos, de ir un paso más allá para demostrarle a las personas que amamos cuánto significan para nosotros.
Este tipo de gestos nos recuerdan que las relaciones sólidas se construyen sobre cimientos de amor, respeto, admiración y, por supuesto, momentos inolvidables como este. La serenata de Kerem no fue solo un evento fugaz, fue una experiencia que sin duda fortaleció aún más el vínculo entre él y Hande. Creó un recuerdo que atesorarán para siempre, una historia que contarán con una sonrisa en los labios y un brillo en los ojos. Es una de esas anécdotas que con el paso de los años, seguirán teniendo el mismo poder de emocionar y enamorar. Y volviendo a la reacción de Hande, es fascinante imaginar la cascada de emociones que debió experimentar. Tal vez algunas lágrimas de felicidad rodaron por sus mejillas, tal vez se llevó las manos al pecho, incapaz de contener la emoción. Es probable que sintiera una profunda gratitud por tener a su lado a alguien tan detallista y romántico. Y quién sabe, quizás esa noche ella también tenía algo especial preparado para Kerem, un complemento perfecto a su sorpresa. Sea como sea, el resultado fue un momento de pura felicidad y conexión. Además de la sorpresa romántica, esta historia nos deja una reflexión importante sobre la importancia de la comunicación y la expresión de los sentimientos en una relación. En ocasiones damos por sentado el amor que recibimos, o asumimos que nuestra pareja sabe lo que sentimos. Sin embargo, actos como la serenata de Kerem nos recuerdan que es fundamental verbalizar y demostrar nuestro afecto de manera activa. No basta con sentir amor, hay que hacerlo sentir a la otra persona. Y hacerlo de una manera tan especial, tan elaborada, tiene un impacto mucho mayor. Nos enseña que el romanticismo no es algo anticuado, sino una herramienta poderosa para mantener viva la chispa en una relación. Requiere creatividad, esfuerzo y un conocimiento profundo de la persona amada. Kerem, al organizar esta serenata, demostró que conoce muy bien a Hande, que sabe lo que la haría feliz, lo que la emocionaría hasta lo más profundo. Y ese conocimiento, esa atención al detalle, es lo que hace que un gesto así sea tan especial y significativo. Para quienes están en una relación, o aspiran a estarlo, esto es una inspiración. No tienen que organizar una serenata, pero sí pueden tomar nota de la importancia de los gestos, de los detalles que marcan la diferencia. Una nota inesperada, una cena sorpresa, un cumplido sincero en el momento justo, o simplemente estar presente y atento a las necesidades de la otra persona. Todos estos son actos de amor que construyen relaciones fuertes y duraderas. La noticia de Kerem sorprendiendo a Hande con una serenata se ha convertido en un tema de conversación, en un ejemplo de lo que el amor verdadero puede lograr. Las redes sociales seguramente se han llenado de comentarios positivos, de felicitaciones para la pareja y de suspiros de admiración por parte de aquellos que anhelan vivir algo similar. Y es que estas historias nos dan esperanza, nos hacen creer en la posibilidad de encontrar a alguien que nos ame de esa manera tan especial y única. Hemos sido testigos, o al menos hemos oído hablar, de muchas parejas famosas, y a menudo nos preguntamos qué es lo que hace que sus relaciones perduren. En el caso de Kerem y Hande parece que la clave está en la capacidad de sorprenderse mutuamente, de mantener viva la ilusión y de expresar su amor de maneras creativas y significativas. Este gesto de la serenata es una prueba contundente de ello. Podemos imaginar el ambiente en ese momento. Las luces tenues, quizás las estrellas brillando en el cielo, la suave brisa acariciando sus rostros, y la música llenando el espacio. Es una escena digna de una película romántica, un momento que se queda grabado en la memoria para siempre. Y es precisamente la capacidad de crear estos recuerdos lo que hace que una relación sea tan especial. No se trata solo de la vida cotidiana, de las responsabilidades y las rutinas, sino también de esos instantes mágicos que nos hacen sentir vivos y amados. En resumen, la historia de Kerem y Hande y su serenata es un recordatorio de que el amor, cuando es auténtico, se manifiesta en gestos que tocan el alma. Es una celebración de la creatividad, del romanticismo y de la valentía de expresar nuestros sentimientos más profundos. Kerem demostró que con un poco de planificación y mucho corazón, se pueden crear momentos inolvidables que fortalecen los lazos y hacen que una relación brille con luz propia. Y así, queridos amigos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta hermosa historia. Hemos viajado a través de un momento de pura magia, de un gesto romántico que ha tocado nuestras fibras más sensibles. Hemos visto cómo Kerem con una serenata, logró sorprender y emocionar a Hande de una manera espectacular, demostrando que el amor verdadero está lleno de detalles y de sorpresas que encienden la llama.
Hemos reflexionado sobre la importancia de expresar nuestros sentimientos, de no tener miedo a ser románticos y de crear recuerdos imborrables. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido. Su presencia aquí, viendo nuestros vídeos y compartiendo su tiempo con nosotros, significa el mundo. Me encantaría saber qué les pareció esta historia. ¿Han vivido alguna sorpresa romántica similar? ¿Creen que este tipo de gestos son importantes en una relación? Déjenme sus pensamientos y experiencias en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué opinan. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más historias como esta, que nos inspiran y nos hacen creer en el amor, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y familiares y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Los esperamos en el próximo vídeo con más historias que les encantarán. Hasta la próxima.